Hola, ¿qué tal? Saludos amigos de charlas fiscales y de negocios. Hoy en esta cápsula quiero platicarles este video, quiero platicarles un poquito de recomendaciones o voy a hacerles una recomendación de libros. Va a haber algunas de estas cápsulas recomendando libros. Creo que es importante que podamos difundir y promover la lectura y más en el ámbito de nuestra profesión, que evidentemente eso la va a enriquecer demasiado. A ver, el que yo traigo aquí ya fue objeto de un podcast en Spotify, YouTube, charlas fiscales y de negocios. Hoy lo quiero platicar aquí en este espacio a través de estas cápsulas de TikTok, estas cápsulas de YouTube. Es un libro que se llama Sinopsis de Auditoría Administrativa. El autor se llama Joaquín Rodríguez Valencia y en aquel podcast, que ahí lo platiqué de manera más detallada, el antecedente, yo me lo encontré en un puesto de libros aquí en la ciudad de Zacatecas. Es un libro ya de segunda mano, pero de primer nivel. Es un libro que realmente he disfrutado mucho su lectura. Es un libro ya mencioné el autor, y en realidad pues sí es un libro donde su primera edición fue de 1981. Estamos hablando de un libro, miren, incluso aquí las hojitas ya hay que tener cuidado al abrirlas. La auditoría administrativa es una área de especialización de la contaduría pública, de la auditoría concretamente, donde creo que podemos encontrar muchas respuestas. Yo acabo de subir un video aquí a este perfil de TikTok y a este canal de YouTube, donde hemos estado platicando de la auditoría administrativa como herramienta para el crecimiento de los negocios, pero también para el crecimiento, o más bien para la protección en el ámbito fiscal. Voy a platicarles un poquito del contenido del libro, voy a hacer algunos comentarios en estos minutos. Generalidades de control. Es importante que las empresas sepan quién manda, o que en las empresas se conozca y se identifiquen niveles de mando adecuados. Incluso el libro nos habla de la necesidad de controlar, qué es el control desde el punto de vista de la administración, que claro que es un libro que enfoca mucho al tema administrativo. Tan es así que Joaquín Rodríguez Valencia, el autor, es un licenciado en administración de empresas. Nos da el concepto de auditoría administrativa, establece una serie o una cuestión muy importante de los antecedentes de esta auditoría, cómo se ha venido robusteciendo. Incluso creo yo que este libro es una guía muy adecuada para implementar y desarrollar este tipo de auditorías. El entender, el explicar por qué es importante evaluar una empresa fundamental, cuál es la diferencia entre una auditoría financiera y una auditoría administrativa. Son de los conceptos que luego son muy interesantes porque, al menos en la experiencia particular, yo siendo docente de la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de nuestra querida Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí en el estado de Zacatecas, pues noto que el enfoque está hacia las auditorías financieras y por ahí tiene el tinte de la auditoría fiscal. Claro, en las materias de fundamentos de auditoría, que es la que me encuentro dando en el momento en que estoy grabando este video, viene un repaso, una mención de qué es la auditoría administrativa, pero creo que es importante entender que la auditoría primero es auditoría, siendo administrativa, siendo financiera, es auditoría, y posteriormente entender que la auditoría financiera está totalmente alejada, ¿sí?, de lo que es la auditoría administrativa. ¿Por qué? Porque la auditoría financiera se encarga de verificar la razonabilidad de las cifras manifestadas en los estados financieros, cuando la auditoría administrativa en lo que se enfoca es en la revisión de los controles. Por eso la palabra de el control. Os menciono algunos enfoques de la auditoría administrativa. Menciona un tema polémico, es polémico yo siendo contador. Él me parece, es de esos capítulos que enganchan de buena manera y que te atraen a la lectura. Capítulo séptimo, la auditoría administrativa, práctica natural de licenciado en administración. Yo difiero. La práctica natural es del contador público, del licenciado en contaduría. Pero bueno, este libro, no sé, habría que buscarlo. Yo la verdad es que si me lo encuentro en mejor estado, claro que lo voy a adquirir. No lo he buscado, le soy bien honesto, pero es un libro
que vale mucho por todo lo que nos aporta: técnicas de obtención de información, investigación documental, observación directa, encuesta, cómo implementa, insisto, esto es un manual, una guía muy interesante, cómo se planea una auditoría administrativa, cómo se hace o se ejecuta la evaluación, cómo analizas la información, cómo es el informe de auditoría. Este tema a mí me parece fundamental. El informe es el producto esencial especializado de la contaduría pública. En el punto, o desde el punto de vista de la auditoría administrativa, el autor nos propone cómo examinas los problemas con los jefes, cómo se los das a conocer, cómo les comunicas, cómo planeas tu informe incluso, qué hacen útil o cuáles son los aspectos que hacen útiles a una auditoría administrativa, cómo les vas a presentar el informe a las personas que a final de cuentas son las que vienen a tomar las decisiones. Y finalmente un capítulo 14, son 14 capítulos, no los había mencionado así como tal, cómo cómo implantas las recomendaciones. Es un libro que a mí en lo particular me llamó poderosísimamente la atención. El informe de la auditoría, fíjense, voy a dar lectura breve a esta parte que me parece interesante, muy puntual. Examen de los problemas con los jefes. Al concluir la auditoría y antes de iniciar el informe, es necesario que exista una entrevista entre el auditor y los jefes de cada una de las unidades administrativas para hacer un resumen de los aspectos más importantes de las condiciones negativas detectadas, el cual se hará en forma con medida y diplomática. Esta parte es fundamental, la comunicación, en cómo expresas. Estas entrevistas, además de servir para confirmar plenamente las conclusiones, indicarán las posibles acciones que deberán seguir para corregir situaciones desfavorables. La auditoría administrativa te va a servir, empresario, te va a servir, contador, para evaluar, para valorar cómo está una empresa desde el punto de vista organizacional. Auditoría operacional entra también aquí como hija de la auditoría administrativa. Pues bueno, ahí está la recomendación. Síguenos por favor en las redes sociales de Charlas Fiscales y de Negocios. Gracias por apoyarnos, gracias por tus likes, gracias por todo el apoyo a este proyecto. Que sea un excelente día, tarde, noche, en el momento en que tú me escuches. Saludos.